Entonces, pues nos van a platicar de esta condición médica que la podemos encontrar como primaria y secundaria, o hereditaria y adquirida, o familiar y asociada a algunas otras patologías secundarias. A veces hasta por cirugías pueden llegarse a presentar cosas así. Muy bien, pues adelante, chicas. Les escuchamos. Bueno, vamos a hablar de la linfohistiosis hemofagocítica familiar. ¿Dale? ¿Ya se cambió? No. Listo. Bueno, pues este es un trastorno autosómico recesivo, es muy poco común de desregulación inmunitaria, que está asociada a la activación incontrolada de células T y macrófagos hipercitocinemia o hipercitoquinemia, cualquiera de los dos nombres. ¿Vale? Esta se describió por primera vez en 1939 como una condición que se caracterizaba por fiebre, adenopatías, pancitopenia y hemofagocitos en médula ósea. Después, en 1952, se vinculó a un desorden inmunitario familiar y se denominó reticulocitosis familiar hemofagocítica. Y en 1979 se denominó como síndrome hemofagocítico asociado a una infección por virus. Esta es muy poco común. En general, se supone de la linfohistiosis hemofagocítica es de 1 o 2 casos entre 1 millón, por cada millón, perdón, pero específicamente de la familiar es uno de cada 50,000 nacimientos. Y este no va a tener, no va a predominar ni edad ni sexo, no va a haber nada de eso específico. Bueno, para su etiología va a ser un defecto de la inmunoirregulación con una hipercitocinemia que va a ser descontrolada y va a ser usualmente basada en las patologías hereditarias que van a ser adquiridas por la función de las células NK y los linfocitos. También este síndrome se va a transmitir de forma autosómica recesiva. Que sí. Bueno, para su fisiopatología va a ser un cuadro inflamatorio grave que va a ser causado por una proliferación y activación de los linfocitos y macrófagos, que estos van a secretar grandes cantidades de citocinas. Y pues este proceso a menudo va a ser precipitado por un desencadenante infeccioso que va a activar sobre el sistema inmune disfuncional, o ya sea por un defecto primario genético o secundario a diferentes enfermedades. Bueno, la función citotóxica de las células CD8 y NK van a permitir la lisis de las células afectadas a través de la exocitosis de sus gránulos citotóxicos que van a contener proteínas citolíticas y perforinas. También la retirada de eficiencia de estas células que van a ser afectadas va a estimular la presentación antigénica por parte de las células dendríticas y se va a
perpetuar a la activación linfocitaria. También la activación de esta va a ser incontrolada de los linfocitos y se van a producir grandes cantidades de interferón gamma, y estas van a tener una consecuencia de activación y a su vez van a producir hemafagocitosis, y estas van a liberar las citocinas inflamatorias que van a perpetuar la presentación antigénica y activación, que estas van a contribuir con las manifestaciones clínicas. Bueno, lo que sí. Bueno, esta va a producir un círculo vicioso inflamatorio y de citocinas liberadas que ya dada su disfunción de la citotoxicidad, la función citotóxica va a evaluarse para el diagnóstico y va a ser disminuida o ausente. La que sí. Bueno, en sus manifestaciones clínicas van a tener fiebre, pancitopenia, hipertrigliceridemia, hiperferritinemia, hipofibronogenemia, niveles altos de CD25, hepatoesplenomegalia. También otras de sus manifestaciones pueden ser linfadenopatía, disfunción hepática, diatesis hemorrágica, edema, síntomas neurológicos y falla multiorgánica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Bueno, para establecer el diagnóstico se van a requerir que se cumplan ciertas condiciones. Primero, bueno, se va a hacer un examen que va a identificar una mutación en el gen o genes que pueden causar esta enfermedad. Los principales que se mencionan que producen esta enfermedad es el PRF1, UNCI13D, STX11, STXBP2, que son los principales genes que pueden causar esta mutación. Bueno, también hay pruebas genéticas de diagnóstico que es donde pues se va a pedir que se tome una muestra de sangre, que se va a aislar el ADN de las células de la muestra y pues obviamente se van a revisar las copias de esos genes y obviamente esto lo va a hacer un especialista de genética que va a comparar pues las copias de los genes de las personas con copias normales de esos genes y ya pues si encuentran una diferencia, el especialista va a decidir si esas diferencias están relacionadas con el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, también bueno, algo que también se menciona es que cuando se identifican que existe esta enfermedad, pues obviamente el genetista va a orientar a la familia, pues va a hablarle sobre la enfermedad, sobre los riesgos, sobre un plan que se tenga que desarrollar con el paciente. Y bueno, en las pruebas genéticas prenatales van a ser pruebas antes del embarazo y pruebas que pueden realizarse durante el embarazo. Y bueno, aquí van a necesitar el consentimiento de los padres para saber si ellos quieren tomar el riesgo para hacer estas pruebas o no. Y bueno, las pruebas que se realizan son el muestreo de vellosidades coriónicas y la amniocentesis. Igual también se pueden hacer en el caso de pruebas antes del embarazo, o sea, solo sería un diagnóstico genético previo a la implantación.
Y bueno, como segundo punto, para diagnosticar, se requieren criterios clínicos de diagnóstico que, bueno, para diagnosticarlo deben de cumplir al menos 5 de estos 8 que voy a mencionar. Bueno, primeramente, pues la fiebre tiene que ser una temperatura máxima de 38.5 grados centígrados durante 7 días. La esplenomegalia, que va a ser pues el aumento del tamaño del vaso. Las citopenias, que, bueno, va a ser una hemoglobina menor de 90, plaquetas mayor de 100.000 y los neutrófilos, no, perdón, plaquetas menor de 100.000 y neutrófilos menor de 100.000. Y bueno, aquí en la citopenia pues nos van a demostrar en un examen de sangre el recuento disminuido de las células. Por eso, bueno, si se fijan, todos están en disminución. En el cuarto criterio se va a tomar la hipertrigliceridemia y o la hipofibronogenemia, que bueno, la primera es la disminución de fibrina y la segunda es el aumento de triglicéridos. El quinto criterio que también se va a identificar es lo de la ferritina. Y bueno, va a haber un aumento de hierro en la sangre. El sexto criterio va a ser las concentraciones elevadas de interleucina, y también el séptimo, bueno, va a ser el descenso o la ausencia de linfocitos citolíticos naturales. Y el último, el octavo criterio, va a ser la hemofagocitosis, que bueno, esta va a ser la destrucción de otras células de la sangre por los macrófagos. Ok, ¿por qué señalaste cuando mencionabas el punto 6 algo de elevación en la concentración de interleucinas? ¿Eso qué tendría que ver con eso que se menciona ahí en el punto 6? La concentración celular de interleucinas. Porque es un marcador de activación linfocitaria, por eso se toma como un criterio. ¿Me estás preguntando o me estás explicando? Considerando que tú eres la que nos está compartiendo la sesión. No, es una afirmación. Está incluido en los criterios porque es un marcador de activación linfocitaria. ¿Y qué hace ese marcador de activación linfocitaria que mencionas? Porque dijiste concentración aumentada de citocinas. Dije concentración elevada de interleucinas. Ajá. ¿Recuerdan a la interleucina 2? Digo, pregunta en general, no exclusiva las ponentes. ¿Recuerdan qué hace la interleucina 2? Lo hemos comentado en varias ocasiones.
¿No? ¿Nadie se acuerda Es la de la homeostasis, ¿no? de la homeostasis? Algo así. Recuerdo que es como el factor de crecimiento de los linfocitos, ¿no? Es una citosina de crecimiento, es un marcador de proliferación. Dijimos que cuando los linfocitos se activan, producen interleucina 2. Y la interleucina 2 favorece la expresión clonal, que la célula se multiplique mucho. De tal manera que no se tiene que estar activando linfocito por linfocito. Se activan unos cuantos y la interleucina 2 se encarga de hacer que se multipliquen. Pero cuando el linfocito produce su interleucina 2, también produce el receptor de la interleucina 2. Entonces ya de por sí trae un receptor de interleucina 2, pero es un receptor de baja afinidad. Pero cuando se activa el linfocito, sintetiza la otra proteína que es necesaria para completar que ese receptor de interleucina 2 se vuelva de baja afinidad, se vuelva ahora de alta afinidad. Más la interleucina 2 que va a estar recibiendo, el mismo se está multiplicando. Algo así como que está autoestimulando prácticamente. El receptor de la interleucina 2 de alta afinidad también se le conoce como proteína SCD25. Cuando se eleva el CD25, están indicando que se está generando mucho receptor de la interleucina 2. Y si se está generando mucho receptor de interleucina 2 es porque hay mucha interleucina 2 disponible. Y si tenemos mucha interleucina 2 significa que la célula está activada, está multiplicándose, está en ese proceso de expansión clonal y de generando más células. Por eso es un marcador, porque se están activando muchas células. O sea, está bien lo que mencionaste, que es un marcador de proliferación o de crecimiento, de aumento de interleucinas o de citocinas, que es un factor, un marcador activador de linfocitos, pero hay que saber por qué. No nada más pues señalarlo ya. Ok, también mencionabas, ahora sí, esta es pregunta nuevamente para ti, Jazmín. Sí, está bien. ¿Cuánto es la concentración normal de hemoglobina? De hemoglobina es en mujeres es de 12 a 13 y en hombres de Ok, 14 a 15. Bueno, un poquito más, ¿no? ajá. Ok, y entonces, ¿por qué el término citopenia indica descenso? ¿Sí? El penos, una tendencia a la baja. Entonces, ¿por qué hablan como una tendencia a la baja la hemoglobina de menos de 90? Si tú estás diciendo que debe de ser por ahí entre los 12 y los 16, más o menos, ambos géneros. Porque, bueno, o sea, también se puede decir que son 9, o sea, es por las unidades, ¿no? Porque si Ok, fueran decilitros sería 9 y como son litros lo toma como menor a 90. ok, litros o decilitros, Ajá, pero los otros son gramos. sí. Las unidades que tú dijiste de lo normal, ¿eran gramos por litro o gramos por decilitro o eran otras unidades? Los que yo dije de la hemoglobina, Ujú. en hombres y mujeres, Así es. eran de gramo por decilitro, ¿no? Gramos por decilitro. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no miligramos por decilitro? Una hemoglobina de 90 gramos por litro o gramos sobre litro, que sería más adecuado señalarlo, Ujú. es igual a una hemoglobina de 9 miligramos sobre decilitro. Ah, ok. ¿Sí? Cuando hablamos de esos 12 a 16 que pueden presentar, o los atletas que pueden tener de 20 a 24, Ujú. o los fumadores que pueden tener hasta 26 también. Hablamos de unidades en miligramos sobre decilitro. Si lo aumentamos una unidad completa, serían gramos sobre litro. Entonces, nada más para que
tomen ese dato de que siempre expliquen cuáles son las unidades que están diciendo. Cuando platiquen, por ejemplo, de actividades enzimáticas, las actividades enzimáticas se miden en unidades por superficie por tiempo, que pueden ser horas o minutos, dependiendo de lo que les están dando. La actividad, la concentración de enzimas pueden llegar a ser microgramos, nanogramos o unidades internacionales. Entonces, consideren siempre, sepan cuáles son las unidades de las que les están hablando, porque pueden variar. Aquí nada más es una simple conversión de 10, pero hay otras que pueden ser todavía más complejas. Muy bien. Esto que nos platican, entonces, son los criterios prácticamente del diagnóstico habitual, del diagnóstico clásico para un síndrome hemofagocítico familiar. Pero siempre, si ya tienen la prueba genética más los datos clínicos, pues ya se ahorran estar midiendo muchos otros parámetros. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue? Bueno, el tratamiento. Bueno, el diagnóstico y pues tratamiento precoz es algo esencial. Y bueno, obviamente el tratamiento va a incluir varios especialistas, como pueden ser pediatras, hematólogos y oncólogos. Las opciones del tratamiento óptimo se van a determinar pues por distintos factores que pueden incluir la severidad de la enfermedad, la edad en que inició, la existencia de otros casos en la familia y pues la causa. Bueno, lo más recomendables son las quimioterapias o inmunoterapias, los inhibidores de citocinas y el trasplante de células madre hematopoyéticas. Bueno, el trasplante se debe de considerar una cura para la forma familiar, pero debe llevarse a cabo lo más pronto posible. Y bueno, también antes de este trasplante, bueno, normalmente las personas afectadas pues tienden a ser tratadas con la quimioterapia o la inmunoterapia para destruir el exceso de células que pueden llevar a la demasiada inflamación. Bueno, y algo que se me olvidó comentar en lo del trasplante, bueno, esto sería para corregir el defecto de la citotoxicidad. Y bueno, el pronóstico, bueno, todas las formas linfocitosis hemofagocítica, incluyendo casos tratados adecuadamente, pueden tener problemas de salud severos. Y bueno, la perspectiva a largo plazo de las formas familiares sin tratamiento pues es mala y en muchos casos, aunque se haga tratamiento, pues no va a ser buena, pero bueno, ya con los estudios detallados sobre el curso de la enfermedad y la esperanza de vida en los adultos, la esperanza de vida en los adultos con la forma familiar de la enfermedad. Bueno, también lo que estábamos leyendo mis compañeras y yo es que todavía pueden surgir otros genes o sea, que todavía se puede encontrar y se puede decir que esta enfermedad todavía se sigue estudiando como tal. Y bueno, en sí es todo del tema. No sé si tengan alguna duda antes de nosotros hacerles preguntas. Jazmín, ¿puedes regresar tantito la diapositiva, porfis? Sí. Gracias. De nada. Pues parece que no tienen preguntas. Adelante entonces ustedes. Bueno.
tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la definición? Y es la pregunta para el número 1 de la lista, que es, pues, Cristel. Eh, es una enfermedad autosómica recesiva y se caracteriza por una activación descontrolada de macrófagos y células T. Ujú. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuál es su incidencia? Y la pregunta es para el número 3. No sé quién sea el número 3. Sí, soy yo, Rebeca. No me la sé, la verdad. Bueno, ¿hay alguien más que se la sepa? Yo, Era uno en 50,000, ¿no? Ay, ¿quién dijo yo? Yareli. Ah, ¿cuál es la 1 en incidencia? 50,000. Pues sí, ya la dijo Chacho. Sí, bueno, Perdón. está bien. Sí, es correcta, una de cada 50,000. Bueno, la tercera pregunta, ¿cuáles son las 2 pruebas que se pueden realizar durante el embarazo? Es para el número 11. Marifer, ¿sabes quién es el número 11? Estoy viendo la lista. Carla. Si no lo contesto, lo puedo decir yo, Jasmine. Soy Sebastián. Sí. Creo que comentaste que es aminosintesis, algo así, ¿no? Amniocentesis. Ajá, y es priónica, algo así. La de las vellosidades coriónicas. Ah, esa, ¿Sí? Muestreo de vellosidades coriónicas y amniocentesis. aminosintesis, sí. Bueno, y por último, la pregunta 4 menciona 5 de los 8 criterios diagnósticos para el número 14. Creo que soy yo. Es fiebre, esplenomegalia, citopenia, hiperferritinemia y ausencia de linfocitos citólicos naturales. Ausencia de linfocitos citólicos naturales. Bueno, y esos son los 8 criterios. Y bueno, ya nuestras referencias y sería todo por nuestra parte. Muy bien. Esta es una enfermedad que directamente, por si lo pudieron notar, que sí lo comentan, es una activación desmedida de células capaces de destruir a otras células. ¿Ya? Se activan los linfocitos CD8, los citotóxicos, y se activan las células NK, los citolíticos naturales, y también se activan los macrófagos. Todo esto ante un estímulo, o bien por el hecho de que haya una mutación en los mecanismos de regulación de las citocinas. De tal manera que se producen citocinas de más, citocinas proinflamatorias y citocinas que terminan activando a más células. El problema de que se estén activando muchas células es que el sistema inmunológico comienza a reconocer a la propia médula ósea o a los propios productos de la médula ósea como que esos son los nocivos. Entonces es, digamos que el sistema inmune destruyéndose a sí mismo y destruyendo digamos que al resto de las células, incluyendo a los trombocitos, incluyendo los glóbulos rojos. Entonces, es una reacción
bastante irónica, porque es el sistema inmune atacándose a sí mismo, que es algo bien peculiar. Por eso es que se considera como una rareza. Pero no es que sea realmente raro. Lo raro es que no siempre se puede encontrar, digamos que una causa, y a veces el diagnóstico queda del todo incompleto. Y como pudieron notar, algunas de estas pruebas que se solicitan como criterios de laboratorio son pruebas bastante especiales que no se hacen en cualquier laboratorio. Requeriríamos entonces que el paciente del cual sospechemos una cosa así, pues se encuentre en una ciudad en donde haya un hospital que tengan los recursos para hacer este tipo de pruebas. De otra manera, pues lo van a diagnosticar como un cáncer, como una leucemia. Y se le trata muchas veces como esto, como una leucemia. No mencionaron medicamentos para el manejo previo al trasplante. Se fueron directamente al trasplante, que sería lo más óptimo en el medio en el que se pueda. Pero el manejo con trasplante, pues mientras más pequeño el paciente, pues mejor. Que eso es algo que sucede en las enfermedades genéticas. Si ya tenemos que hay personas con esta enfermedad y es genética en la familia, pues bueno, cuando viene un nuevo bebé, se pueden hacer los estudios adecuados para llegar a un diagnóstico. Y ya cuando nace, pues bueno, en el proceso en que se está gestando, se pueden ir buscando donadores. Obviamente los donadores para nada que van a ser de la familia, porque van a tener también muy probablemente la misma carga genética, aunque sea autosómica recesiva. Pero en muchos casos esta linfocitocitosis se puede presentar a edades mayores, y porque se pueden activar los genes en etapas más tardías, más pronunciadas. Si esto sucediera, el paciente, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo vamos a ver un paciente con, digamos que un niño de 8 años, una niña, un joven en la pubertad, en etapa que está en la secundaria, en la escuela secundaria? ¿Cómo se vería el cuadro clínico de un niño así con linfocitocitosis hemofagocítica? ¿Cómo se presentaría en la consulta? Porque la mamá no va a decir, tiene este dato, tengo que llevarlo con el oncólogo, o voy a sacar cita con el hematólogo, o voy a que me consulte el genetista. Va a llegar con el médico familiar, con el médico de primera atención. Si están en una comunidad, van a llegar ustedes, si están ustedes haciendo su servicio social en una comunidad, van a llegar con ustedes. Entonces, ¿cómo se presentaría un caso así? Quizás un paciente que llega a tu consulta con sospechas de una anemia. Con sospechas de una anemia, ok. Le mandaron a hacer su biometría hemática, que es lo que tenía ahí el laboratorio del pueblo, y de esos laboratorios que le toman la muestra de sangre un día y le dicen, venga en 15 días porque vamos a mandarla a otra ciudad, su muestra, y ya les dicen que tiene así una anemia de 8 miligramos sobre decilitro de hemoglobina. Y es más, tiene 8.500 leucocitos, glóbulos blancos. Tiene 3.2 millones de glóbulos rojos, con plaquetas de 95.000. Y ya si quieren ser más específicos, bueno, tiene un volumen corpuscular medio de 75 femtolitros de hemoglobina dentro de sus glóbulos rojos. Ya hasta se pueden imaginar, con estos datos, ya hasta se pueden imaginar hasta la forma de los glóbulos rojos. Supongo que se los enseñaron en histología. Bueno, pero tiene 8 de hemoglobina, miligramos sobre decilitro. Y ya confirman que tiene anemia. ¿Qué otra cosa llamaría la atención de ustedes? Yareli se está riendo porque ya tiene el diagnóstico, ya tiene el cuadro clínico. Pues también la presencia de fiebre, ¿no? Va a tener fiebre. Entonces, y decían allí, una semana de fiebre. Entonces, una fiebre bastante característica. Está medio extraño que vayan ustedes a
que la mamá llega y diga, tiene una semana de fiebre por arriba de 38.5. Sí, simplemente yo lo siento caliente el niño. Sin embargo, hay un estudio publicado en Pediatrics ya desde hace como el 2003 que señala que cuando la madre dice que el niño tiene fiebre, créanle, sí tiene fiebre. Tiene mucha precisión una madre para con su hijo al referir los cambios de temperatura. Entonces, fallan en el 25%, pero tienen una expectativa de por arriba del 75%, cercana al 75% de acertar en que si dicen que es fiebre, de verdadera fiebre. Entonces, les dicen que tiene una semana de calentura, que no lo han llevado a la escuela porque se siente mal el niño, no quiere comer, y pues sí, dice, y yo lo veo muy pálido, doctor, dale unas vitaminas, se ve anémico. Confirman la anemia y demuestran que tiene fiebre. ¿Qué otra cosa llamaría su atención? Digo, anemia con fiebre, pues puede ser un niño desnutrido que se infectó de algo. No estaría menos desarrollado que un niño normal de su edad. Ok, si hablamos de una enfermedad genética, ya estamos hablando también de un retraso en el desarrollo del medro. Ya estamos hablando de retrasos de crecimiento. Que se puede ver más flaquito, puede tener una constitución como enfermiza. ¿Qué otra cosa podría llamar su atención? Que tenga edema. Podría ser. ¿Edema? Sí. En los aspectos clínicos había edema. Supongo que además pues va a ser un niño muy enfermizo, o sea, que de plano esté débil para todo. Ok. Niño enfermizo, que está débil. De sus criterios que señalaban, ¿cuáles podrían hacer más fácilmente? ¿Cuáles podrían evaluar más rápidamente, más fácilmente? La hemoglobina la pueden evaluar fácil. Bueno, es que también es lo que leí, decía que en el 90 y el 100% de los pacientes que eran niños estaba presente la fiebre y la esplenomegalia. Ok, entonces lo revisan, pueden empezar a palparlo. Ajá. Y van a empezar a ver que el vaso está crecido. Que no se sienten muy expertos en el vaso, bueno, pueden llegar a mandar a hacer un ultrasonido y les confirman ahí con más precisión el crecimiento del vaso, la esplenomegalia. Le pueden medir los triglicéridos. Es algo muy habitual. Está flaquito, pero bueno, se ve hinchado. Ya dijimos que era el vaso crecido. Y tiene triglicéridos elevados. Entonces, ya esos datos ya empiezan a ser como que muy dudosos como para empatarlos tan fácilmente en una patología habitual. Entonces, ya al menos, tal vez ustedes no hacen el diagnóstico, pero ya con estos datos así tan confusos, ya deben ustedes estar sugiriendo una valoración por un especialista. Y no simplemente mandarlo a su casa con antibióticos, de los más fuertes que tenga, porque ahí como que en mi clínica, pues, de los que me manda el sector salud, pues esos le doy. O peor aún, como hacen muchos médicos, estarle dando esteroides nada más y mandarlos. Por alguna razón, de hace como 10 años para acá hay una moda de darle a todo mundo esteroides. Les mandan dexametasona, 3 inyecciones. Cuando si supieran de verdad el metabolismo y la farmacocinética de la dexametasona, entenderían que una inyección de dexametasona dura 28 días en la sangre circulando. Entonces, todos estos datos o pueden parecer cosas muy confusas o para alguien tal vez un poquito más experimentado podría hacerle pensar que está delante de un caso de leucemia. El niño
tiene plaquetas bajas, va a tener equimosis, va a tener moretes, que lo podemos, si ustedes buscan el diagnóstico diferencial o si ustedes ven un cuadro clínico de una leucemia, la linfoblástica aguda, que es la más clásica en los niños, van a encontrar que hay trombocitopenia, que puede haber sangrados. Les llegaron a señalar sangrados de encías, diástasis hemorrágicas. Seguramente pueden llegar a encontrar hasta glóbulos rojos en un examen de orina. En una prueba de guayaco pueden encontrar sangre oculta en heces, si es que fuera algún caso así más llamativo. Pero la tendencia a las petequias y a las equimosis es algo que podrían encontrar, más la fiebre, más la anemia, más los conteos bajos celulares, podrían claramente pensar que es una leucemia. Entonces, que si eso no, si termina siendo no, bueno, ya compete al especialista, pero al menos, o sea, no deben de quedarse ustedes con el paciente a quererlo tratar. Entonces, saber diferir, saber entender hasta dónde llega esa limitación que ustedes van a tener con los recursos en donde estén para poderle ofrecer otra cosa al paciente. Muchos médicos a veces no quieren derivar a los pacientes porque se les va a ir el cliente. Yo le estoy tratando yo. Y si lo mando con el otro especialista, quizá el otro especialista le va a decir al paciente que ya no venga conmigo porque él ya lo va a tratar y lo va a curar. Y lo que hacen muchos especialistas o muchos médicos es que mejor le dan un tratamiento al paciente, lo vuelven a citar y en esos momentos están hablándole por teléfono a sus otros amigos especialistas para decirle, oye, tengo un paciente con tales características, ¿qué le puedo hacer? Y están entonces haciendo ya medicina empírica y ya no lo que les está competiendo. Pero créanlo y estén por seguros que si ustedes le dicen al paciente, yo creo que tiene tal cosa, pero no estoy seguro, sugiero que mejor lo vea a otro especialista, y es mejor que el otro especialista lo vea y le diga, es un niño, no tiene nada, o sea, que pequemos de exagerados y no estar teniendo el paciente y esperar a que se agrave o incluso hasta que se llegue a una situación en donde ya pueda ser algo irreversible y no hacerlo porque yo no quería perder a mi paciente. Pero si ustedes hacen eso, de que lo mandan con quien corresponde, estén por seguros que el paciente va a volver con ustedes, porque va a sentir que ustedes le resolvieron el problema. Que el paciente claro que va a notar, bueno, la familia del paciente claro que va a identificar que ustedes lo mandaron con quien debería y va a seguir confiando en ustedes. Entonces, no teman perder pacientes, como hace una gran cantidad de médicos en la actualidad. Entonces, pues bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Muy bien, pues vamos a escuchar mastocitosis. Hay un montón de mastocitosis diferentes. Hay unas bien graves también, tipo leucemias. Voy, doctor. Entonces, esta es una enfermedad que termina degranulando la linfocitocitosis. Se degranulan las células citotóxicas, sueltan todo esto que platicábamos de las perforinas y las granzimas para activar a las caspasas que terminan originando la apoptosis del resto de las células. Y bueno, mastocitosis. Adelante. Les escuchamos. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre este tema ya mencionado. La siguiente, por favor, que es el crecimiento anormal y la acumulación de los mastocitos. Es una enfermedad del sistema hematopoyético y tiene carácter clonal. Es una enfermedad rara, afecta a todas las células que una célula madre afectada producirá en el futuro y puede comprometer, bueno, en algunas ocasiones puede comprometer el pronóstico de la vida. Se encuentran mutaciones del receptor de células madre en la gran mayoría de los adultos. Los tejidos más afectados son la piel, la médula ósea y el tubo digestivo, entre otros. La siguiente. Están implicados en muchas reacciones fisiológicas, reacciones a diversos estímulos y repercute en diferentes enfermedades alérgicas.
como el asma, la dermatitis atópica, la urticaria, la anafilaxia, además de participar en una respuesta inmunológica. Los diferentes mediadores de los mastocitos son la histamina, las proteasas, la heparina, los proteoglucanos, los glucotrienos y otras citocinas con diferentes efectos en las células. También están implicados en enfermedades autoinmunitarias, inflamatorias y algunos tumores malignos. Es un grupo heterogéneo de enfermedades mieloproliferativas que tienen la característica de la proliferación excesiva de los mastocitos. La enfermedad puede clasificarse como mastocitosis cutánea, que está limitada solamente en la piel, o mastocitosis sistémica, en la que los mastocitos infiltran a otros órganos con daño o no en la piel, como sería en el caso del vaso, la médula ósea y otra gran diversidad de órganos. La siguiente. Los síntomas de la historia natural y la supervivencia varían ampliamente entre las diferentes categorías de los mastocitosis. Los síntomas pueden variar desde síntomas leves hasta algunos que pueden poner en peligro la vida. Se distinguen dos tipos de mastocitosis, las cuales ya habíamos comentado, la cutánea y la visceral. Bueno, la forma de inicio pediátrico que comienza bueno, ya me revolví. Se distinguen dos tipos de mastocitosis. La forma de inicio pediátrico y también puede ser en la edad adulta. Las formas pediátricas afectan siempre en la piel y su pronóstico es variable. La curación se produce en el 100%. En el caso de pediátrico de la mastocitosis solitario no alcanza el 50% de las formas con afección más extensa a la piel. Y en los adultos, la siguiente, Cintia, por favor. Las formas de localización exclusivamente cutáneas son una excepción y dentro de la mastocitosis sistémica existen categorías de buen pronóstico del más del 85% que puede haber probabilidad que se curen y de forma agresiva. La siguiente. El objetivo principal del tratamiento de la mastocitosis es el control de los síntomas, porque no existe un tratamiento en sí para poder quitar la mastocitosis. La mayoría de las recomendaciones para el tratamiento de estos pacientes se sustenta en las opiniones de los expertos, más que la evidencia obtenida a través de los ensayos clínicos. Y en aspectos históricos vamos a tener que Nettleship y Tay en 1869 describió por primera vez como una forma de urticaria que resulta en una decoloración parduzca. En 1877, Ehrlich utilizó la palabra Maxey, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero deriva del alemán que significa sobrealimentar para designar al mastocito. Y hasta 1949, Ehrlich tuvo la primera observación de los mastocitos que infiltran órganos viscerales. En datos epidemiológicos, la mastocitosis es una de las 8 subcategorías de las neoplasias mieloproliferativas de la clasificación de tumores de tejidos linfoides y hematopoyéticos en 2008 de la Organización Mundial de la Salud. Su incidencia exacta se desconoce y puede manifestarse en cualquier edad. Tiene una distribución bimodal. Esto significa que no hay un único valor de datos que se produce con la frecuencia más alta. Con un 55% de los casos ocurren entre el nacimiento y los 2 años de vida, 10% en los niños de 2 a 15 años de edad y 35% en mayores de 15 años. En los niños se manifiesta en el primer año de vida, habitualmente se limita a la piel con lesiones de tipo urticaria, pigmentosa y no hay evidencia de acumulación de mastocitos en otros órganos. La mayoría de los pacientes tienen un buen pronóstico al haberse aliviado de una manera espontánea. Los adultos generalmente están implicados de la médula ósea y es raro que se vuelva a retransmitir. Afecta tanto a hombres como mujeres por igual. Tiene una prevalencia estimada por 1 por cada 100,000 habitantes. Los estudios, bueno, las siguientes. Ah, no, sí está bien esa. No, la anterior, por favor.
Los estudios epidemiológicos son pocos y se sospecha que la enfermedad está subdiagnosticada. ¿Qué quiere decir con esto? Que no fue suficientemente explicada o identificada, solo hubo una valoración aproximadamente de la misma. Y en su etiología, ya habíamos dicho, es desconocida. La mayor parte de los casos son esporádicos y únicamente en raras ocasiones existen otros miembros de la familia con este mismo defecto. Y predomina en la raza blanca y pues los dos sexos se encuentran afectados. Continuando con la fisiopatogenia, pues tenemos que saber que se trata de una hiperproliferación de mastocitos. ¿Sí me escucho bien? Sí. 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 Ok. Gracias. Bueno, se trata de una hiperproliferación de los mastocitos y también tenemos que pues, recordar qué es el mastocito. El mastocito pertenece a las, es procedente de las células del linaje mieloide. Este va a proceder de las células madre y que se van a producir en la médula ósea. Este va a tener una característica especial, ya que el mastocito sale inmaduro de la médula ósea por el torrente sanguíneo y al llegar al tejido conectivo, que es donde donde va a realizar su función, ahí es donde va a madurar. El mastocito inmaduro en su membrana va a contener el CD34 y va a tener un receptor de monoglobulina G y también va a contener la proteína KIT y no va a contener gránulos. Cuando ya se encuentra maduro el mastocito, no va a contener el CD34 ni tampoco el receptor de la monoglobulina G. Va a seguir conteniendo lo que es la proteína KIT y también va a tener gránulos, pero se le va a agregar el receptor de monoglobulina E de alta afinidad. Perdón, o sea, eso que mencionas ahí como FCYRII más es el receptor 2 de la fracción cristalina o de la fracción condensada de la inmunoglobulina gamma. O sea, no era una Y lo que querían poner, era la letra griega, gamma. Ah, ok. Por eso es de la inmunoglobulina G. Gracias, doctor. Bueno, la proteína KIT, esta va a ser la que es la encargada de la proliferación y de la proliferación del mastocito y de la apoptosis, de inhibir la apoptosis, perdón. Entonces, dentro de los gránulos de los mastocitos van a existir mediadores. Estos mediadores van a ser importantes ya que ya a continuación se van a mencionar en la clínica. Estos mediadores van a ser proteasas, va a ser heparina, histamina, citoquinas, como la interleucina 6 y el factor de, ahí se me fue el nombre, el factor de necrosis tumoral. También las prostaglandinas y los leucotrenos. Bueno, todas estas, como lo mencionaba, van a tener relación en la clínica y en la función del mastocito, esta va a participar principalmente en las reacciones alérgicas y que es la más conocida, esta va a ser por una hipersensibilidad tipo 1 y en las que son menos conocidas, pues también participan en la cicatrización de la respuesta innata a infecciones y del sistema neuroendocrino. En la patogenia, bueno, todo va a ser principalmente o todo va a radicar en la proteína KIT. Esta, como lo había dicho, pues es la encargada de la proliferación y de inhibir la apoptosis.
Esta va a estar conformada por una porción extracelular, una porción transmembrana y una porción de intracelular. En la porción extracelular va a estar compuesta por 5 dominios que van a ser inmunoglobulinas. Y en la intracelular va a estar compuesta por 2 dominios de tirosinquinasas. A nivel de esta proteína, donde se marca esta parte, la mayoría de la mastocitosis se van a producir ahí. Ahí va a ocurrir una mutación de característica somática. ¿Qué quiere decir? O sea, que nada más va a afectar a la persona y no va a ser transmitida o heredada, así. Va a ocurrir en el, ay, se me fue el nombre, perdón, en el codón 816 y donde se va a producir una situación, una sustitución de ácido aspartico, generalmente por valina, pero pues también se puede sustituir por tirosina o fenilalanina. Pasando a las manifestaciones clínicas, pues es importante hacer una diferenciación por edades, como ya lo había comentado mi compañera. Generalmente en la infancia, es más frecuente la urticaria pigmentosa. Esta va a seguir de un mastocitoma y después, menos frecuente, va a ocurrir una mastocitosis difusa. En la edad adulta, también vamos a tener una mastocitosis difusa, cutánea difusa, y también se va a generar, aquí se van a presentar maculopápulas y que van a ser las más frecuentes, y la menos frecuente va a ser una telangiectasia macularis eruptiva no sé cómo se dice. Telangiectasia macularis eruptiva perstans. Esta también se pueden encontrar casos en los cuales no se van a presentar lesiones. Cuando no se presentan estas o no se manifiestan las lesiones, vamos a estar hablando, va a haber mayor probabilidad de que exista una enfermedad sistémica que va a afectar lo que es la médula ósea, va a afectar pues el hígado y etcétera, gastrointestinales. Bueno, en la clínica, como se había comentado, va a ser una sintomatología escasa, va a haber lesiones cutáneas, y cuando no existan estas lesiones cutáneas va a ser razón de la liberación de mediadores. Como ya se había comentado anteriormente, pues los mediadores son la histamina, la heparina, y cuando estos mediadores, cuando esta enfermedad es ocasionada por mediadores, va a afectar a nivel del sistema nervioso central y ahí va a provocar cefaleas, astenia. A nivel gastrointestinal va a ocasionar hepatoesplenomegalia, molestias epigástricas, vómitos y diarrea. A nivel del corazón va a ocasionar palpitaciones, síncopes, hipotensión, y a nivel óseo, a nivel del hueso, va a provocar dolores óseos y lesiones osteoblásticas, que estas van a estar ocasionadas por la infiltración de mastocitos que se van a colocar en el hueso, y en las lesiones osteolísticas va a ser debido a la liberación de heparina. Aquí podemos ver una lesión osteolítica en una mastocitosis sistémica, donde se puede observar en la cabeza del fémur se encuentra la lesión. Pasando a las manifestaciones clínicas en la infancia, pues la principal es la urticaria pigmentosa, como se había comentado. Esta se puede presentar desde el nacimiento, en raras ocasiones, pero normalmente aparece dentro de los primeros 2 años de edad. Estas van a ser lesiones
que se van a distribuir en el tronco de forma simétrica. Son maculopápulas pigmentadas de color marrón y pueden medir desde milímetros hasta centímetros. También puede haber un leve eritema perilesional. Puede estar acompañadas de telangiectasias. Telangiectasias son como varices arañitas así pequeñitas. Apariencia de piel de naranja. Y es importante que mencionemos el signo de Darier. El signo de Darier se va a presentar en estas lesiones principalmente en los niños más que en los adultos. Esta va a aparecer por la concentración de los mastocitos que van a estar en la piel. En los niños va a haber unos 150 mastocitos por campo y en los adultos van a haber 8 mastocitos por campo. Es por eso que es más común en los niños. Tratándose de la urticaria pigmentosa, van a existir 40 mastocitos por campo. También puede presentar dermografismo. Y otra de las enfermedades es mastocitoma cutáneo. Esta va a comenzar con pequeñas vesículas que finalmente van a formar una placa y estas van a tener un color rosáceo marrón y también van a presentar piel de naranja. Estas se pueden encontrar a nivel de muñecas, de los brazos o en el tronco. Y de las poco comunes, pues es la mastocitosis cutánea difusa. Estas lesiones van a ser generalizadas. Va a ser ocasionada por la hiperproliferación de los mastocitos que van a estar en toda la dermis. El niño generalmente nace sano y a lo largo de las semanas la piel va a adquirir una textura de piel de naranja y van a aparecer estas vesículas erosionadas y también va a presentar prurito. Pasando a la mastocitosis en adultos, pues es un poco diferente, como se había comentado. Aquí vamos a observar maculopápulas rosadas o color marrón. Estas pueden estar también acompañadas de telangiectasias y van a tener que van a estar hiperpigmentadas. Estas se van a distribuir en forma simétrica a nivel del tronco. Y la poco común, pues, es la telangiectasia macularis eruptiva perstans. Estas máculas van a estar compuestas por telangiectasias que no van a estar, no van a tener mucha hiperpigmentación y pues no van a tener tampoco signo de Darier. Esa va a ser la característica principal. Bueno, en el diagnóstico, pues más que nada se va a basar en la presentación clínica. Los órganos más afectados con mayor frecuencia son la piel, la médula ósea, los huesos, los ganglios linfáticos, tubo digestivo, hígado y vaso. En la afectación cutánea, pues los más frecuentes, como ya lo habían comentado, es la urticaria pigmentosa caracterizada por máculas marrones o rojizas, pápulas y placas que pueden localizarse en toda la superficie corporal y las mucosas. En el diagnóstico de la afectación de médula ósea, en el estudio citológico se van a apreciar fácilmente los mastocitos con mayor tamaño y gránulos menos numerosos de distribución periférica. En la histología de la médula deben considerarse dos aspectos, que es el incremento en número de los mastocitos y las lesiones mastocitarias. Ya, cámbiale. No te brincaste.
Bueno, en el diagnóstico para la afectación ósea, en los estudios debe incluir radiología ósea, especialmente de huesos largos y pelvis, la densitometría y la resonancia magnética. En la cuantificación de los mediadores mastocitarios en el diagnóstico de la mastocitosis, pues va a estar la N-metilhistamina urinaria y el ácido acético N-metilmidazol. Estos pueden medirse en plasma y en orina y van a estar elevados, por lo cual van a avalar el diagnóstico de mastocitosis. Y la triptasa es una proteasa neutra que va a estar presente en los mastocitos, que esta va a poder mediar hasta varias horas más tarde de la activación de los mastocitos y se va a encontrar en va a ser la más específica. Otros estudios también podrían ser el estudio de sangre periférica, donde se van a encontrar anemia, trombopenia, leucopenia, leucocitosis, eosinofilia y basofilia. En algunos casos pueden aparecer mastocitosis circulantes. También la ecografía abdominal para buscar una organomegalia y la endoscopia de tubo digestivo, biopsia hepática o ganglionar. Bueno, en los criterios de diagnósticos en las mastocitosis sistémica para el adulto, en la OMS tiene esta tabla que va a dividir en criterios mayores y criterios menores, que los mayores van a ser la presencia de mastocitos mayor, más de 15 mastocitos en la biopsia de médula ósea o en otros tejidos. Menores, más del 25% de mastocitos con morfología normal en la extensión de médula ósea, expresión de los antígenos CD25 y CD2 por citometría de flujo triptasa sérica en mayor de 20 nanogramos por mililitro, y la presencia de mutación activante del CKIT en los mastocitos de médula ósea u otro tejido. Una mastocitosis se va a considerar sistémica si se cumple un criterio mayor y dos menores o tres criterios menores. Bueno, para el diagnóstico diferencial, desde el punto de vista clínico, deben de diferenciarse de las siguientes entidades, que va a ser el síndrome de hiperglobulinemia E, urticaria crónica idiopática, el edema angioneurótico, el feocromocitoma y el tumor carcinoide. Bueno, para el tratamiento, primero que nada, los pacientes deben de conocer con exactitud aquellos agentes capaces de inducir la liberación masiva de los mediadores, que son los agentes físicos, que es calor y frío, los medicamentos, que son los AINES y opiáceos, las picaduras de abejas y avispas, algunos alimentos, estudios radiológicos de contrastes, anestesia general, relajantes musculares, inductores y analgésicos.
Bueno, pues el tratamiento debe ir encaminado a controlar los síntomas de la liberación de los mediadores. En los casos sintomáticos, pueden recibir tratamiento con cromoglicato de sodio por vía oral. Si la respuesta no es adecuada, se va a asociar a un antihistamínico 1 que son la dexoclorfeniramina, la hidroxicina y la cetiricina, unido a un antihistamínico 2 que son la citemidina o la ranitidina. Si los síntomas persisten, debe iniciarse el tratamiento con aspirina y comenzar con dosis bajas que se incrementarán hasta alcanzar dosis necesarias para frenar la síntesis de prostaglandinas por los mastocitos, que suelen alcanzar los 6 gramos diarios. Esta debe ser bajo estricta vigilancia, y una alternativa a la aspirina es el empleo de antiinflamatorios no esteroideos o el ketotifeno. La terapia con PUA, que no sé si se dice así, es la fotoquimioterapia. Esta ha tenido resultados en algunos pacientes, y también es necesaria la prevención de los ataques agudos sistémicos. Cuando se presenten, deben administrarse fluidos para asegurar una perfusión adecuada, adrenalina y medicamentos que frenen la degranulación mastocitaria masiva, como la prednisona y los antihistamínicos. En el tratamiento de las formas agresivas, va a estar la esplenotomía. Está indicada en los casos que evolucionen con esplenomegalia, especialmente si se acompañan de citopenias, y el interferón alfa, que es capaz de disminuir de la infiltración mastocitaria y frenar la liberación de mediadores, al menos en un cierto número de casos. En cuanto al interferón, deben de tenerse en cuenta 3 aspectos, que es el riesgo de choque anafiláctico, por lo que las primeras dosis deben administrarse en una unidad de cuidados intensivos, la posibilidad de desarrollar anticuerpos de antiferón a largo plazo, y seleccionar adecuadamente los pacientes que pueden beneficiarse con el tratamiento. Bueno, el pronóstico se va a considerar favorable en la edad pediátrica. La mayoría de los casos se resuelven alrededor de la pubertad. En los pacientes en los que el diagnóstico es una afectación sistémica en la infancia, la enfermedad persiste en la edad adulta, se han descrito casos aislados de mastocitosis pediátricas con evolución fatal por el desarrollo de estas formas en forma sistémica agresivas. Y en los adultos la enfermedad va a tender a persistir. En las formas sistémicas indolentes, las más frecuentes son la probabilidad de progresión a una forma más agresiva de la enfermedad, y está directamente relacionada con el patrón de mutaciones del CKIT, así en las formaciones con mutaciones restringidas al mastocito, y la probabilidad de progresión a 30 años va a ser nula. Y ya. Muy bien, entonces, ¿nos pueden repetir qué cosa es el signo de Darier?
Bueno, el signo de Darier va a ser una característica que nosotros vamos a tener que notar en las lesiones, porque se puede provocar conforme haya fricción en las heridas. Va a ser por una concentración de los mastocitos en la piel. ¿Y cómo se ve? Se ve... ¿Cómo se explora eso? Pues al verla, por ejemplo, me imagino yo que tendríamos que hacer unas pruebas, ¿no? O sea, como al ver las máculas, las pápulas, tendríamos que hacer como una tipo fricción con algún objeto, me quiero imaginar, y pues ahí se va a ver si sale positivo el signo de Darier. Ok. ¿Cómo se va a ver un paciente con mastocitosis en el consultorio? ¿Cómo va a llegar? Una mastocitosis cutánea, ¿cómo se observaría? Con urticaria. Ok, llegaría un paciente con comezón en el cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué pensarían? Además de que no se baña. Pues se podría confundir con una lesión alérgica, con una reacción alérgica, perdón. ¿Con una alergia? Ok. ¿Pero qué más? ¿Cómo fue la pregunta, doctor? Es que no le... ¿Cómo se observaría clínicamente en nuestra consulta un joven, un niño o niña con sospecha de mastocitosis? Yareli señala, va a andar con comezón, va a tener urticaria. Puede tener un rash cutáneo acompañando esa urticaria. Pues tendría... O sea, va a estar acompañada de dermografismo, como lo había comentado. Ok, empiezan a explorar, lo exploran y tiene dermografismo. ¿Cómo exploran el dermografismo? Porque se van a marcar como, se van a hacer líneas o marcas de la ropa o de si trae prurito, al rascarse se van a marcar pues lo que son las uñas. Ok, el rascado se va a marcar. Algunas veces hay quienes pueden tomar la pluma sin abrirla, poniéndole su tapa y marcar en la espalda letras en la piel del niño y se van a notar, se van a hacer evidentes. También por eso es dermografismo, pueden escribir en la piel. Y esto puede ser parte de una alergia también, el dermografismo. Al final de cuentas, va asociado a un proceso inflamatorio seguido de activación de eosinófilos y de mastocitos de granulados que generan histamina, que generan leucotrienos, que generan prostaglandinas. Entonces vamos a poder ver eso. Pero lo que no vamos a ver en una alergia, que sí lo vamos a observar en la mastocitosis, es el signo de Darier. Porque el signo de Darier lo vamos a explorar igual teniendo a nuestro niño en la consulta y vamos a frotar alguna parte de su piel. ¿Sí? Frotamos su hombro, frotamos su espalda, sus brazos o su pecho. Y con un poco de fricción que hagamos, va a ser suficiente, como están bastante estimulados los mastocitos y hay una gran cantidad porque hay una superproducción de estos, vamos a tener los mismos marcadores de proliferación que se mencionaban en la patología anterior, también pueden estar aquí elevados, refiriéndonos al CD25 o interleucina 2, y entonces hay mucho mastocito que se está generando. Y con tantita fricción
va a ser suficiente para que llegue el montón de mastocitos, hay una quimiotaxis de mastocitos y se genere una roncha, una mácula ahí, enrojecida, de gran tamaño, como aquellas personas que a veces con una picadura de insectos, picaduras de hormigas, picadura de mosquito, se rascan y luego se forman unas grandes máculas, o pápulas ya prácticamente, y también se van a observar así, pero nada más con la pura fricción. Ese es el signo de Darier. Entonces, eso difícilmente lo vamos a ver en una alergia, porque en una alergia es una respuesta natural de nuestro cuerpo, pero en una mastocitosis es una situación anómala y va a generar mayor cantidad o va a generar una respuesta de mayor intensidad, y por eso es algo que vamos a observar con el signo de Darier. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Quedó todo claro? Mencionaban que había algunos detonantes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la mastocitosis no es completa, no está todo el tiempo, no es persistente, sino es por episodios, es por brotes. Cuando hablamos de la forma cutánea, la más habitual realmente, es la más común. Y se mencionaban entonces que pueden ser picaduras de insectos, que pueden ser algunos medicamentos. Mencionaban también frío o calor. ¿Cómo sería esto? El paciente toma una bebida muy caliente y ya con eso comienza con su cuadro clínico, o ¿cómo sería? Yo digo que es porque, ay, no sé, o sea, como su piel es muy sensible al estar expuestos al frío y al calor, o sea, va a reaccionar. ¿Pero su piel es muy sensible? ¿No mencionaron algo que tenga que ver con la piel sensible? No. ¿Puede repetir la pregunta, doctor, por favor? Es que me está fallando el internet. Sí, ustedes dijeron y lo pusieron al principio, uno de los detonantes del cuadro clínico es la exposición a frío o calor. O sea, ¿cómo sucedería esto? O sea, ¿en qué situación tendría que estar el paciente para que el frío o el calor le causara su cuadro clínico de mastocitosis? Yo les decía, o sea, toma una bebida muy caliente y ya con eso es calor. Se baña con agua fría, ya con eso presentaría el cuadro clínico. No, esto sería con o sea, por mediadores, o sea, mediadores como, por ejemplo, la histamina, las proteasas. Sí, eso es lo bioquímico, está bien interesante, pero Ajá. ¿y lo clínico? ¿Cómo? O sea, la madre no va, ustedes dicen estos detonantes, pero la mamá no va a llegar al consultorio. Mi hijo desarrolla su cuadro clínico cuando yo noto que se expone al frío o al calor. ¿La mamá qué diría? ¿Cómo reportaría eso? Ustedes lo van a entender como es una exposición al frío o al calor, pero ¿qué explicaría la mamá? La mamá no va a decir, mi niño tiene, creo que signo de Darier positivo y tiene dermografismo. Ella va a decir, cuando mi niño se rasca, le salen unas ronchas del tamaño de sus rascados. No va a decir la mamá, mi niño tiene urticaria o prurito. En algunas regiones en México, en el occidente y en el sur, en las comunidades rurales, al rascado, al prurito, le llaman armonía.
La mamá va a decir, mi niño trae armonía. Y a veces están unas explicaciones en las comunidades. Doctor, traigo a mi niño para que le dé algo, porque fíjese que anoche le dio mucho, traía mucha armonía, le dio el loguillo y casi le da el vaido. Vaido es desmayo. Oguío es agitación por falta de oxigenación. Y armonía es comezón. Tienen que conocer muy bien que conozcan la terminología médica, pero tienen que conocer el argot popular. ¿Qué significa ñañaras? ¿Tienen ñañaras ustedes? Es comezón en el ano. En el ano. Pluritonal, ¿no? Pluritonal. Sí. Armonía. En Argentina significa eso, pero creo que aquí lo usan para otra cosa diferente. Si lo vemos en el diccionario de la lengua española, también significaría lo mismo. Aquí a veces la gente utiliza, le quiere dar otro significado a las palabras. Entonces, ¿cómo se detonaría por frío o por calor un cuadro clínico de mastocitosis? No, la verdad no sabría cómo decirle, doctor. ¿No será por la acumulación excesiva de mastocitos en la piel? Ahí se van otra vez a lo bioquímico y a todas esas cosas tan pequeñitas y raras, clínicamente hablando. ¿O porque esta enfermedad hace reacciones exageradas? ¿Qué va a decir bueno, la mamá? porque diría la mamá que le dio calentura, así dice. Ok, la mamá podría decir, doctor, todo esto que trae mi niño le comenzó antier que se enfermó de X enfermedad y tuvo calentura. Y después se le quitó la enfermedad, pero ahora le quedó esta comezón. Pues y le están saliendo estas ronchitas en el cuerpo. Pero resulta que también pueden suceder los brotes de mastocitosis por bañarse con agua muy caliente o por salir al frío. Quizás Frío extremo. Quizás la mamá llegaría al consultorio buscando una razón por la disque reacción alérgica que ha tenido su hijo últimamente. Entonces, son cosas, la mamá trata de explicarse a cómo ella entiende las cosas. Ella va a llegar con su niño porque tiene alergia, porque es lo que ella conoce. Pero hay que buscar signo de Darier. Y si ya nos dice que a cada ratito le da esa alergia, y si nos platica que la alergia le da cuando se expone al frío excesivo, al calor excesivo, al sauna, podría ya orientarnos a pensar en otras cosas. Si le pican los insectos, puede ser alergia, pero habitualmente los brotes alérgicos, por IgE elevada, cuando la persona es sensible a los venenos de insectos, suele ser a cualquiera, a las hormigas, a las abejas, avispas, arañas, cualquier cosa. Pero aquí resulta que es hasta selectivo. La respuesta inmune que se genera o los leucotrienos que se generan ante los venenos de dípteros como las abejas y las avispas son más específicos que en general todo lo demás. Entonces, podríamos pensar de primera intención, bueno, tiene una alergia, le picó la abeja. Pero la mamá puede decir, sí, doctor, pero fíjese qué raro, le pican otros bichitos y no le pasa nada, solo las abejas. Ya está medio extraño.
Ya ya estamos hablando de una selección directamente de esta respuesta de hipersensibilidad. Nos falta todavía platicar de la respuesta de las respuestas de hipersensibilidad, de los 4 tipos. Esta es una tipo 1, la más clásica. Pero es importante conocerlo también. Entonces, el gen mutado, KIT, ese KIT se llama en los gusanos, y cuando se escribe en minúsculas significa que se refiere a gusanos. Cuando se escribe en mayúsculas se refiere al gen humano. Es una proteína que al final de cuentas es un mediador de crecimiento. Una mutación puede originar que simplemente se esté multiplicando esta célula. Y a veces llega a suceder que tenemos leucemias de mastocitos. Las leucemias de mastocitos son condiciones que ponen en riesgo la vida, son muy delicadas. La leucemia mastocítica es la forma más agresiva de la mastocitosis, que no la comentaron. Entonces, la forma más severa sería una leucemia mastocítica. No hay mucho que ofrecer. El tratamiento nada más es para que no, en lo que se va el paciente, pues no tenga todo el cuadro clínico tan florido y no esté tan incómodo. Pero es algo que puede estar allí, señalado también. Entonces, pues importante también todo esto. ¿Alguna otra duda o preguntas? Y bueno, como bien mencionaban, está subdiagnosticado. Hay mucho paciente con mastocitosis cutánea que está siendo tratado por alergia. Que no se les olvide para que no anden diagnosticando alergias en mastocitosis. Entonces, muy bien, pues aquí le dejamos entonces. Continuamos la siguiente semana, el martes, pues continuamos con el tema, con el capítulo que sigue. Continúo yo platicándoles y el viernes siguiente seguimos las exposiciones. Bueno, pues que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Así nos vemos. Doctor, ¿cuál número toca? El número 7, ¿no? Ahorita sí, ya son el equipo 7 y 8, ¿sí? Ok. Entonces ya les toca a ustedes. Ok, para el lunes, ¿verdad? Para el viernes, pero si lo quieren poner para el lunes, pues podemos buscar. Ok. Están bien. Buen fin, doctor. Bye. Nos vemos, doctor. Buen fin. Hasta luego.